Camarera, derramaste agua por toda la mesa 6. ¿No lo ves? La risa estalló desde la cabina de la esquina donde 4 Navy SEALs bebían a mares. La mujer de cabello castaño con el delantal desgastado limpió el derrame en silencio sin levantar la vista. Nadie sabía que una vez había salvado a una unidad de operaciones especiales entera con una sola mano y un pulso de karate. Entonces alguien se desplomó de repente y ella dijo 5 palabras que nadie entendió, pero hizo que todo el bar se quedara en completo silencio. ¿Quién era ella? El resto de los presentadores estaba sentado escondido entre una gasolinera y una lavandería automática abierta las 24 horas en Virginia del Norte, a solo 20 minutos del centro de entrenamiento de los SEAL en Dam Neck. Los viernes por la noche significaban que el lugar se llenaba de guerreros fuera de servicio bebiendo cervezas frías y compartiendo historias de guerra que se suponía que no debían contar. El bar olía a cigarrillos rancios, cerveza derramada y esa particular mezcla de sudor y determinación que se aferraba a los militares que habían pasado su semana siendo descompuestos y reconstruidos. Lina se movía entre las mesas como un fantasma en la máquina. 32 años, cabello castaño hasta los hombros, siempre recogido en una práctica coleta. La camiseta oscura que había visto días mejores se desvaneció. Delantal atado alrededor de su estrecha cintura. Acento europeo apenas detectable cuando hablaba, lo cual no era a menudo, nunca más de lo necesario. Agua helada, sin limón. Decía en ese tono recortado y eficiente, y luego desaparecía de nuevo en el ruido de fondo. La otra camarera, Mercy, una rubia decolorada con demasiado maquillaje y opiniones sobre todos, ponía los ojos en blanco cada vez que pasaba Lena. La chica actúa como si estuviera desactivando bombas en lugar de servir bebidas. Probablemente algún soldado apasionado le rompió el corazón y ahora es toda fría y misteriosa. Lina no reaccionó. Nunca lo hizo. Los clientes apenas la notaron. Ojos pegados a sus gafas, sus teléfonos, sus conversaciones en voz baja sobre misiones que no podían discutir y lugares que no podían nombrar. Lo prefería así. Invisible. Olvidada. Solo otro mueble en un bar de mala muerte donde los guerreros venían a olvidar. Pero esta noche, la mesa 6 era diferente. 4 Navy SEALs, ruidosos y relajados, después de lo que parecía una semana de entrenamiento particularmente brutal. Sus rostros tenían ese agotamiento hundido de los hombres llevados al límite absoluto. El más grande, Cla Martínez. Según la tarjeta de crédito que había dejado caer, seguía secándose el sudor de la frente a pesar del agresivo aire acondicionado. Sus compañeros de equipo eran típicos. Especial. Fuerzas bravuconas riendo demasiado fuerte, bebiendo demasiado rápido, tratando de superarse unos a otros con historias de experiencias cercanas a la muerte y misiones imposibles. Hombre. Perdí menos sangre en Afganistán de la que gasto en esta cuenta, bromeó, pero su mano tembló ligeramente cuando tomó su cerveza. El temblor fue sutil, la mayoría de la gente no lo notaría. Lena notó todo, se acercó con su siguiente ronda, dejando las botellas con eficiencia practicada. Sus ojos se detuvieron en la muñeca de Cla por un momento, piel pálida, uñas moradas, respiración rápida y superficial que estaba tratando de ocultar. Ella dejó las bebidas sin decir palabra, pero su mente catalogaba síntomas. Dificultad cardíaca, posible arritmia, signos clásicos de agotamiento, estrés cardíaco inducido. Gracias, cariño, dijo uno de los otros. Un tipo con tatuajes en ambos brazos. ¿Estás tranquilo esta noche? Siempre tranquilo, añadió Cla, luego se rió, pero la risa se convirtió en un silbido que rápidamente cubrió con otro sorbo de cerveza. Lina retrocedió, todavía observando. Cla se frotó el pecho, tratando de hacerlo pasar por nada. Solo estaba cansado, solo necesitaba sacármelo de encima. ¿Estás bien, hermano?, preguntó uno de sus compañeros de equipo. Sí, solo necesito un poco de aire, murmuró Cla, pero su voz estaba tensa. Luego puso los ojos en blanco. Cla se inclinó hacia adelante. Su cabeza se estrelló contra el borde de la mesa de madera antes de desplomarse en el suelo como una marioneta con las cuerdas cortadas. La barra estalló en caos, sillas raspadas contra el suelo, alguien gritó, vidrios rotos mientras las bebidas salían volando,
oh Dios, que alguien llame al 911. ¿Está respirando? Arcilla. Puro caos. Pánico puro. El tipo de terror impotente que congela a la gente normal en seco. Lena se quedó completamente quieta durante exactamente 2 segundos. Luego la memoria muscular tomó el control y se dejó caer en sus rodillas junto a él. Su rostro no mostraba pánico, solo reconocimiento, como si estuviera recordando algo enterrado profundamente en sus huesos. Presionó 2 dedos contra su arteria carótida sin pulso y algo dentro de ella que había estado latente durante años de repente volvió a hacer clic. Solía oír un paro cardíaco en medio de un tiroteo, pero el sonido más aterrador no es el silencio después de que alguien cae. Es el silencio cuando los vivos simplemente se quedan allí parados porque no saben qué hacer. Cla estaba en pleno paro cardíaco, su corazón se había detenido y cada segundo que pasaba reducía sus posibilidades de supervivencia. El gerente del bar buscó a tientas su teléfono con manos temblorosas. Su voz se quebró mientras trataba de recordar la dirección. El camarero ya estaba en línea con el 911, pero sus palabras salieron en una ráfaga de pánico que el operador apenas pudo entender. Lina colocó a Cla boca arriba con la precisión de alguien que ha hecho esto antes muchas veces. Sus ojos lo recorrieron con eficiencia clínica, tomando cada detalle: color de piel, patrón de respiración, puntos de pulso, como si estuviera repasando una lista de verificación mental que le habían inculcado durante años de entrenamiento. Luego gritó algo que hizo que todos se congelaran. 117 kilos. Cambia al enrutamiento de eco. Ahora las palabras cortan a través del caos como una cuchilla. ¿Qué demonios está diciendo? Así no es como se pide ayuda. ¿Está teniendo una crisis nerviosa? Que alguien la aleje de Lena. Ignoró todas las voces a su alrededor. Su entrenamiento se había apoderado por completo ahora y no existía nada más excepto el hombre muriendo frente a ella y el procedimiento que necesitaba ejecutar. Agarró una cuchara de metal de la mesa más cercana usándola para estimular el reflejo nauseoso de Cla, una técnica específica diseñada para prevenir complicaciones de convulsiones cardíacas que podrían causar daño cerebral permanente. No era algo que enseñaran en la primera infancia civil. Cursos de ayuda a continuación. Sacó hielo de detrás de la barra con movimientos rápidos y eficientes, envolvió el hielo en toallas limpias de barra usando cables de carga de teléfono para asegurar las compresas frías improvisadas. Estaba creando un protocolo de hipotermia de emergencia para proteger su función cerebral durante el intento de reanimación. Uno de los compañeros de equipo de Cla, un tipo musculoso con un tatuaje de Ranger en el antebrazo, dio un paso al frente para ayudar. Había visto suficiente medicina de combate para conocer la respuesta básica al trauma, pero se detuvo en seco cuando escuchó a Lena susurrar: no lo toques, es un hecho negro y no ha terminado. La sangre del Seal se heló. Black hecho era información clasificada de Black compartimentada que se suponía que no existía fuera de unidades médicas militares específicas. ¿Cómo podría una camarera civil en un bar de mala muerte saber esa designación? Lina comenzó las compresiones torácicas, pero estas no eran las técnicas estándar de RCP que enseñaban a los civiles. Esto era diferente: precisión militar, ritmo específico y puntos de presión, el tipo de soporte vital cardíaco avanzado que requería años de entrenamiento especializado en condiciones de combate. Sus compresiones estaban dirigidas a áreas específicas de la cavidad torácica, diseñadas para bombear sangre manualmente a través del tejido cardíaco dañado, como lo hizo bajo fuego. Enemigo. Con balas volando por encima y el tiempo agotándose. Señora, necesita dar un paso atrás y dejarnos manejar esto. Cállate, dijo en voz baja sin romper el ritmo. Lo tengo. La autoridad en su voz era inconfundible. Este no era un civil en pánico tratando de ayudar, era alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo y todos a su alrededor reconocieron instintivamente la presencia de mando. Sus compresiones fueron perfectas, exactamente la presión correcta, exactamente el ritmo correcto. 90 segundos de ejecución impecable. Entonces clajadeó. Fue un sonido áspero y desesperado como alguien rompiendo la superficie de agua profunda. Sus ojos se abrieron confundido y aterrorizado tratando de concentrarse en los rostros que lo rodeaban. Quédate abajo, Lena ordenó con voz tranquila pero firme. No intentes sentarte, tu corazón se paró por 97 segundos. Los paramédicos irrumpieron por la puerta, sus bolsas de equipo y camilla creando más caos en el espacio ya abarrotado. Esperaban encontrar una típica pelea.
De varo intoxicación por alcohol en cambio encontraron a un hombre que acababa de regresar de la muerte clínica que realizó RCP. El paramédico principal preguntó mirando alrededor de la habitación. Todos señalaron a Lena. Ella ya estaba de pie desatando su delantal con manos que estaban perfectamente estables sin temblores, sin descarga de adrenalina, como si acabara de terminar otro día en la oficina. Eres una enfermera certificada en EMT. La doctora Lina dobló el delantal con cuidado evitando el contacto visual. Solía estar calificada para respuesta médica de emergencia, pero ahora solo limpio mesas y sirvo bebidas. Caminó hacia la salida sin mirar atrás, moviéndose entre la multitud de espectadores como si ni siquiera estuvieran allí. Espere, el compañero de equipo de Cla gritó, su voz cortando el ruido. ¿Eres tú? ¿Cómo supiste ese protocolo? Lena se detuvo en la puerta, su mano en la manija por un momento, su fachada cuidadosamente construida se quebró y algo inquietante cruzó su rostro. Alguien que reaccionó cuando el sistema falló y luego se fue, desapareciendo en la noche como si nunca hubiera estado allí. Los paramédicos trabajaron rápidamente estabilizando a Cla para el transporte mientras lo subían a la camilla. Uno de ellos negó con la cabeza con asombro. Lo que sea que haya hecho, le salvó la vida. Nunca había visto RCP civil tan precisa. Eso fue una respuesta de trauma de grado militar. El compañero de equipo de Cla observó la puerta por donde Lena había desaparecido. Sí, dijo en voz baja, eso es lo que me temo. Ya no tengo autorización para usar esos protocolos, pero si no los uso, alguien muere solo porque la persona correcta estaba en el lugar equivocado. Comentario. Conozco ese código. Si crees que algunos protocolos deben vivir incluso cuando han sido borrados. La noticia se extendió por los canales militares más rápido que la pólvora. Una misteriosa camarera salva a un SEAL de la Marina con una técnica médica desconocida en cuestión de horas. La historia había alcanzado niveles de comando de los que la mayoría del personal alistado nunca había oído hablar. El hospital confirmó lo que todos sospechaban, pero no podían creerlo. Sin esa intervención específica en los primeros 90 segundos, el paciente no habría sobrevivido. La técnica utilizada fue mucho más allá de la RCP civil estándar. Quienquiera que haya hecho esto tenía entrenamiento médico táctico avanzado. Los SEAL regresaron al descanso del ancla la noche siguiente decididos a encontrar respuestas. El gerente del bar, un exmarine canoso llamado Pete, se encogió de hombros cuando preguntaron por Lena. Renunció al día siguiente, llegó temprano, limpió su casillero, dejó su uniforme doblado en mi escritorio. No hay dirección de reenvío. Diablos, pagó en efectivo por todo. Ni siquiera completó la documentación de impuestos adecuada, como si nunca hubiera estado realmente aquí. ¿Qué pasa con las referencias? Empleos anteriores. Pete se rió amargamente. Dijo que no tenía ninguna. Afirmó que había estado sin trabajo durante años. Pero la contraté de todos modos porque sabía cómo moverse en una cocina, cómo manejar a soldados borrachos sin causar peleas. La chica tenía disciplina. Debería haber sabido que había algo más. Los SEAL no estaban satisfechos con esa respuesta. Revisaron su descripción en bases de datos militares y luego se expandieron a las redes de la Alianza de la OTAN. Nada bajo el nombre de Lena. Luego intentaron el reconocimiento facial. Elena Bostrick. El nombre apareció en un archivo tan pesado redactado era casi completamente en tinta negra, antiguo número del Servicio Médico Táctico de la OTAN que no coincidía con ninguna base de datos de certificación médica civil. Sus registros estaban bloqueados detrás de niveles de autorización que requerían una autorización especial solo para acceder. Cavaron más profundo, pidiendo favores de contactos de inteligencia en el comando Médico Militar División Black. Hecho el nombre apareció en conversaciones susurradas y sesiones informativas clasificadas. Apoyo fisiológico en el campo de batalla para condiciones de combate extremas. Equipos de médicos entrenados para operar en situaciones también peligroso para el personal médico regular. Oficialmente disuelto después de una operación clasificada en Siria en 2017, Elena Bostrick había sido la única sobreviviente. Los detalles de la misión estaban encerrados en archivos que nunca verían la luz del día. Pero el esquema básico era lo suficientemente horrible: silencio de radio sin extracción, fuerzas enemigas acercándose. Ella había mantenido con vida a 3 miembros del personal de operaciones especiales gravemente heridos durante 18 horas en un hospital de campaña bombardeado mientras
El combate rugía a su alrededor cuando finalmente llegó el rescate. La encontraron realizando una cirugía de emergencia con herramientas improvisadas usando su propia sangre para transfusiones cuando sus suministros se agotaron. Había estado operando continuamente durante 6 horas seguidas negándose a dejar a sus pacientes incluso cuando el edificio estaba recibiendo fuego directo. El informe oficial fue clasificado al más alto nivel. El registro de servicio de Elena fue sellado y luego borrado sistemáticamente de todas las bases de datos militares estándar. Ella había abandonado voluntariamente el sistema después de esa misión, borró su identidad y desapareció en la vida civil como Lena. Se despertó en la UCI 3 días después haciendo la misma pregunta que todos querían responder: ¿quién me sacó del otro lado? Su compañero de equipo Wells se sentó en la incómoda silla del hospital junto a la cama. Una tableta que contenía el archivo parcial de Elena se balanceaba sobre sus rodillas. Alguien que se quedó atrás una vez y no dejará que le pase a nadie más. ¿Qué quieres decir? Wells miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos y luego sacó la información clasificada en su pantalla. La mujer que te salvó es un hermano fantasma. Oficialmente no existe, pero Blackhecho era real. Operaciones negras profundas manejaban emergencias médicas y situaciones donde los médicos regulares no podían operar. ¿Qué le pasó a su unidad? La misión en Siria salió completamente de control. El comando perdió toda comunicación cuando finalmente restablecieron el contacto 18 horas después. Ella era la única voz en la radio. Dijo que había manejado múltiples casos de trauma sin suministro, sin respaldo, sin esperanza de extracción. Miró fijamente el techo estéril del hospital tratando de procesarla información. Jesucristo empeora. Cuando la extracción finalmente llegó a su posición, la encontraron realizando cirugía de campo en 3 pacientes críticos. Los 3 sobrevivieron. Había estado operando durante 6 horas seguidas bajo fuego enemigo usando lo que pudo encontrar: bisturíes hechos de vidrio roto, suturas hechas de cordón de paracaídas, anestesia improvisada a partir de suministros médicos rescatados de soldados muertos. Entonces, ¿por qué desapareció del sistema? Wells cerró la tableta y se reclinó en su silla porque cuando ella pidió ayuda médica de emergencia usando los canales militares adecuados, nadie respondió durante 18 horas. Aprendió que el sistema no siempre funciona cuando más lo necesitas, pero nunca dejó de confiar en sí misma exactamente y ahora estás viva gracias a eso. Un médico del hospital de la Marina se acercó con un pequeño sobre. Alguien dejó esto en la recepción para el paciente en la habitación 314. Wells tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había un pequeño trozo de papel con 5 palabras escritas con una letra cuidadosa y precisa. El código nunca muere realmente. En la parte de atrás con la misma letra: protocolo de 117 kilos, soporte vital cardíaco avanzado para condiciones de combate, desclasificado solo con fines de estudio, usar cuando los métodos convencionales fallan y el tiempo es crítico. HV. Leyó la nota 2 veces y luego miró a Wells. ¿Nos está diciendo que algún conocimiento es demasiado importante para permanecer enterrado? Más que eso, Wells respondió, nos está diciendo que ser borrado del sistema no significa que dejes de ser quien eres. El Corman se quedó un momento. Señor, la mujer que dejó esto me pidió que le dijera algo más. Lo que dijo: algunos protocolos no están escritos en manuales, están escritos en los corazones de personas que se niegan a dejar que otros mueran bajo su cuidado. Dobló la nota con cuidado y la metió en el bolsillo de su bata de hospital. Tenemos que encontrarla. Wells negó con la cabeza. No creo que quiera que la encontremos, pero creo que quiere que recordemos. Recuerda que el mejor entrenamiento del mundo no importa si no actúas cuando importa. Comentario para el único quien reaccionó. Si crees que a veces los instintos importan más que la autorización. Se convocó una reunión interinstitucional de emergencia en una semana. El tipo de reunión que se llevaba a cabo en salas sin ventanas, con múltiples niveles de autorización de seguridad requeridos solo para ingresar al edificio. Comando médico militar, guerra especial naval, junta de revisión táctica de combate, supervisión de inteligencia, personas que tomaron decisiones que afectaron miles de vidas. De repente estaban haciendo preguntas sobre una mujer en un bar de mala muerte. La pregunta sobre la mesa era simple, pero las implicaciones eran asombrosas. ¿Cómo alguien externo al sistema salvó una vida cuando todos dentro del sistema se congelaron? Elena no fue invitada a la reunión. No habría venido de todos modos, pero envió un mensaje a través de canales militares encriptados.
Un mensaje que de alguna manera llegó a las personas adecuadas a pesar de que supuestamente la borraron de todos los sistemas. No actué porque tenía permiso. Actué porque sé que la muerte tiene un temporizador. El rango no lo tiene. La reunión duró 4 horas. Discusiones acaloradas sobre fallas de protocolo, brechas de entrenamiento y el peligroso precedente de civiles con conocimientos médicos militares que operan fuera de los canales oficiales. La conclusión no tuvo precedentes. Reabrir el protocolo de 117 kilos para su estudio inmediato y posible reintegración al entrenamiento médico de operaciones especiales. Un protocolo que había sido clasificado y enterrado. De repente estaba siendo examinada por los más altos niveles del comando médico militar. Todo porque una camarera se había negado a dejar que alguien muriera en el descanso del ancla. La vida estaba volviendo lentamente a la normalidad. Mercy estaba entrenando a la nueva camarera, una chica universitaria que saltaba cada vez que alguien levantaba la voz. Ya sabes, dijo Mercy limpiando la barra. Lena siempre doblaba servilletas como si fueran paquetes de suministros médicos. Pensaba que solo era TOC o algo así. La chica tenía esta obsesiva forma de organizarlo, todo se detuvo pensando en detalles a los que nunca antes les había prestado atención y ese botiquín de primeros auxilios detrás de la barra lo mantenía mejor. Abastecido que la sala de emergencias de la calle, siempre revisando las fechas de vencimiento, reponiendo los suministros, le pregunté sobre eso una vez y solo dijo que nunca se sabe cuándo alguien podría necesitar ayuda. La nueva camarera recogió el viejo delantal de Lena de la trastienda, el que había dejado doblado cuidadosamente en el escritorio del gerente. Dentro del bolsillo encontró una tarjeta plastificada con protocolos médicos de emergencia impresos en letra pequeña y precisa. Procedimientos de respuesta a trauma de grado militar mucho más allá de lo que enseñaban en los cursos de primeros auxilios para civiles, en el reverso escrito a mano con la misma caligrafía cuidadosa que habían visto en la nota en el hospital. Cuando los segundos cuentan el rango es solo ruido. Pete, el gerente del bar, tomó la tarjeta y la estudió por un largo momento. Sabes que es una locura, nunca cometió un solo error en 6 meses de trabajar aquí, nunca dejó caer una bandeja, nunca olvidó un pedido, nunca perdió la calma incluso cuando los clientes se pusieron agresivos. Debería haber sabido que era militar. ¿Por qué no preguntaste? Pete se encogió de hombros. En este negocio aprendes a no preguntar demasiado, muchas preguntas sobre el pasado de las personas. Mucha gente viene aquí intentando olvidar cosas, pero ahora pienso que quizá algunas cosas no deberían olvidarse. Puso la tarjeta en el tablón de anuncios detrás de la barra, justo al lado de las fotos de los militares locales y la bandera estadounidense que había estado allí desde que abrió el bar. Quizá alguien más necesite saber esto algún día. La nueva camarera parecía confundida. ¿No debería quedarse esto con los profesionales médicos? Mercy y Pete intercambiaron miradas. Johnny, Mercy dijo suavemente, a veces la persona adecuada es simplemente quien esté ahí cuando alguien necesita ayuda. Afuera un sedán negro se alejó del estacionamiento. Nadie notó a la mujer de cabello castaño en el asiento del pasajero mirando la barra por última vez a través de la ventana polarizada. Elena había regresado para asegurarse de que entendieran que algún conocimiento era demasiado importante para permanecer enterrado con las personas que lo portaban. Comentario: yo seguiría su voz. Si crees que algunas personas no gritan órdenes, solo dicen las palabras correctas cuando todo se está desmoronando. Una semana después, la mesa 6 tenía flores blancas frescas y una pequeña bandera estadounidense. Clark regresó en su primer día de baja médica, moviéndose lentamente pero decidido a honrar a la mujer que había salvado su vida. Dejó una pequeña placa de madera sobre la mesa grabada con palabras sencillas para quien no estaba programado, pero se presentó de todos modos. La placa se convirtió en un elemento permanente. Los clientes preguntaron al respecto y la historia se extendió por la unida comunidad militar como ondas en el agua. Un mensaje comenzó a circular a través de las redes de focas, pasó de un equipo a otro durante las reuniones informativas y los ejercicios de entrenamiento. Si alguien te dice que el protocolo de 117 kilos fue eliminado, cuéntales sobre la mujer en la mesa 6. Elena nunca regresó al descanso del ancla. Pero él, a la mañana siguiente, el personal encontró un nuevo manual de primeros auxilios en el botiquín del bar. No era una guía básica para civiles, sino un completo manual médico de emergencia con protocolos avanzados para traumas. La última página tenía una nota manuscrita: cuando un latido se detiene,
Lo único que queda es tiempo y desearías que alguien supiera cómo usarlo. Cla conservó la placa de madera, pero también siguió haciendo preguntas. Se comunicó por canales no oficiales tratando de encontrar a Elena, no para perturbar su privacidad, sino para comprender lo que realmente había sucedido esa noche. 3 meses después, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje que permanecería con él para siempre. Algunas personas abandonan el sistema porque les falló. Otros se van porque se niegan a que falle. La diferencia importa. HV al final, una postdata que lo hizo sonreír a pesar de todo. 117 kilos no es un protocolo, es una promesa. La persona adecuada en el momento adecuado con el conocimiento adecuado, eso es todo lo que siempre fue. Klein marcó esa carta y la colgó junto a su corazón púrpura y su cruz de la Marina en su apartamento, no porque fuera un premio, sino porque le recordaba algo importante. Algunos códigos no están escritos en manuales militares ni libros de texto médicos. Están escritos en los corazones de las personas que se niegan a dejar que otros mueran bajo su vigilancia, personas que actúan cuando importa, sin importar si tienen permiso o reconocimiento, incluso cuando están fuera de servicio, incluso cuando han sido olvidados por el sistema al que una vez sirvieron. Incluso cuando el mundo ha seguido adelante y ha borrado sus contribuciones, Elena había desaparecido de nuevo en la vida civil llevando su conocimiento y sus cicatrices en igual medida. Pero había dejado algo atrás en la mesa 6 esa noche, un recordatorio de que el entrenamiento nunca te abandona realmente, y tampoco la obligación de usarlo cuando la vida de alguien pende de un hilo. El código sigue vivo en las personas lo suficientemente valientes para actuar cuando los segundos cuentan y el rango no importa, porque a veces los protocolos más importantes son los escritos con valentía en lugar de regulaciones. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte a la historia del veterano. Contamos las historias que no deben olvidarse, personas reales creando y contando historias. No IA producida en masa con el para siempre. Algunas personas abandonan el sistema porque les falló, otros se van porque se niegan a que le falle. La diferencia importa. HV al final, una postdata que lo hizo sonreír a pesar de todo. 117 kilos no es un protocolo, es una promesa. La persona adecuada en el momento adecuado con el conocimiento adecuado, eso es todo lo que siempre fue. Klein marcó esa carta y la colgó junto a su corazón púrpura y su cruz de la Marina en su apartamento, no porque fuera un premio, sino porque le recordaba algo importante. Algunos códigos no están escritos en manuales militares o libros de texto médicos, están escritos en los corazones de personas que se niegan a dejar morir a otros bajo su vigilancia, personas que actúan cuando importa sin importar si tienen permiso o reconocimiento, incluso cuando están fuera de servicio, incluso cuando han sido olvidados por el sistema al que una vez sirvieron, incluso cuando el mundo ha avanzado y borrado sus contribuciones. Elena había desaparecido de nuevo en la vida civil llevando su conocimiento y sus cicatrices en igual medida, pero había dejado algo atrás en la mesa 6 esa noche, un recordatorio de que el entrenamiento nunca te abandona realmente, y tampoco la obligación de usarlo cuando la vida de alguien pende de un hilo. El código vive en las personas lo suficientemente valientes para actuar cuando los segundos cuentan y el rango no importa, porque a veces los protocolos más importantes son los escritos con valentía en lugar de regulaciones. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte a la historia del veterano. Contamos las historias que no deben olvidarse. Personas reales creando y contando historias, no IA producida en masa. Con el para siempre, algunas personas abandonan el sistema porque les falló, otros se van porque se niegan a que le falle. La diferencia importa. HV al final, una postdata que lo hizo sonreír a pesar de todo. 117 kilos no es un protocolo, es una promesa. La persona adecuada en el momento adecuado con el conocimiento adecuado, eso es todo lo que siempre fue. Cla enmarcó esa carta y la colgó junto a su corazón púrpura y su cruz de la Marina en su apartamento, no porque fuera un premio, sino porque le recordaba algo importante. Algunos códigos no están escritos en manuales militares o libros de texto médicos, están escritos en los corazones de personas que se niegan a dejar morir a otros bajo su vigilancia, personas que actúan cuando importa sin importar si tienen permiso o reconocimiento, incluso cuando
Están fuera de servicio incluso cuando han sido olvidados por el sistema al que una vez sirvieron, incluso cuando el mundo ha avanzado y borrado sus contribuciones. Elena había desaparecido de nuevo en la vida civil, llevando su conocimiento y sus cicatrices en igual medida, pero había dejado algo atrás en la mesa 6 esa noche, un recordatorio de que el entrenamiento nunca te abandona realmente, y tampoco la obligación de usarlo cuando la vida de alguien pende de un hilo. El código vive en las personas lo suficientemente valientes para actuar cuando los segundos cuentan y el rango no importa, porque a veces los protocolos más importantes son los escritos con valentía en lugar de regulaciones. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte a la historia del veterano. Contamos las historias que no deben olvidarse. Personas reales creando y contando historias, no IA producida en masa. A veces los protocolos más importantes son los escritos con valentía en lugar de regulaciones. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte a la historia del veterano. Contamos historias que no deben olvidarse. Personas reales creando y contando historias, no IA producida en masa. A veces los protocolos más importantes son los escritos con valentía en lugar de regulaciones. Si crees en historias que tocan el corazón como esta, deja un comentario y no olvides suscribirte. Contamos historias que no deben olvidarse. Personas reales creando y contando historias, no IA producida en masa.